Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado, 12 de octubre de 2024. Son las 8:18, 7:18 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué opináis de la excarcelación de etarras por parte de Pedro Sánchez? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y a través de nuestras redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Bueno, España celebra hoy el Día de la Fiesta Nacional. Ahora en unos minutos la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a presidir por videoconferencia el encuentro con los responsables de las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior, aproximadamente sobre las 9:10 de la mañana. Luego ya, durante la jornada de hoy, pues se va a celebrar en Madrid el tradicional desfile terrestre y aéreo que repetirá el recorrido del pasado año, el homenaje a la bandera nacional y también una amplia agenda de eventos que se van a desarrollar a lo largo del día en la capital de España. ¿Qué tenemos previsto? Bueno, el acto central del día va a empezar a las 11 en punto de la mañana, una vez sus majestades los reyes junto a la princesa de Asturias y otras autoridades se han desplazado hasta la tribuna real, que va a estar situada en la plaza Cánovas del Castillo, que está en la Fuente de Neptuno. Allí el rey Felipe VI pasará revista al batallón de honores, va a saludar también a las autoridades presentes y ya después va a ser cuando pues el paracaidista con la bandera de España descenderá a la tribuna tras lo que se va a producir el izado de la bandera y el homenaje a los que dieron su vida por el país, acompañado por el sobrevuelo de la patrulla Águila. Una vez concluido el homenaje comenzará el desfile aéreo y terrestre. En el desfile van a participar las distintas unidades de los ejércitos, la Armada, la Guardia Civil, Guardia Real y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como novedad, este año se va a incluir una bandera de la ONU en honor de los militares españoles actualmente desplegados en el exterior, especialmente los que están en el sur del Líbano. También se van a incorporar las banderas de los países que forman la misión que lidera España en Eslovaquia. Bueno, vamos a conocer todos los detalles de esta jornada tan importante, tan interesante que tenemos hoy en Madrid, porque ya está todo preparado. Carmen Arreaza, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Madrid se engalana para el desfile militar por el Día de la Fiesta Nacional, que arranca a las 11 en punto de esta mañana y que repetirá el recorrido del año pasado. Comenzará junto a la entrada principal del Jardín Botánico, concretamente en la plaza del Emperador Carlos V, muy cerca de la estación de Atocha, y finalizará su recorrido en la plaza de Colón, atravesando las plazas de Cánovas del Castillo y de Cibeles. La tribuna real está ya ubicada en la plaza de Neptuno y será desde la que los reyes disfrutarán de la parada militar acompañados del presidente del Gobierno y el resto de autoridades. Allí asistirán a uno de los momentos más destacados del desfile, el salto de los componentes de la patrulla acrobática de paracaidismo, portando la bandera que este año, como novedad, llevará el emblema del 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI. Y tras los saltos llegará el desfile aéreo, en el que participarán 56 aviones y 29 helicópteros, y el terrestre con 117 vehículos, 49 motos y 210 caballos. En total, 4.092 integrantes de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo al tercio Don Juan de Austria de la Legión, que desfilará con Quillo, el borrego macho de 6 años que les acompaña. Un despliegue que naturalmente supondrá varios cortes de tráfico en la capital y que afectará a un total de 48 líneas de autobús de la MT desde las 7:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Asimismo, la Comunidad de Madrid ha reforzado un 56% el servicio de las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de metro para facilitar el acceso al desfile, y además en las estaciones de Colón, Banco de España y Atocha se reforzará el personal de apoyo y de seguridad. Bueno, pues muy atentos a esta festividad, a todo el evento, a todas las intervenciones y actos que están previstos para el día de hoy. Interesante también observar cómo será la reacción del público a la llegada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Será pitado? Hay que recordar que Pedro Sánchez, a diferencia de otros muchos políticos,
no puede pasear libremente por la calle sin que le insulten, le piten. ¿Por qué? ¿Por qué será, Pedro? Me da la sensación de que la seguridad del evento va a tener que poner al público casi a las puertas de Guadalajara para evitar que haya o que se escuchen esos pitidos. Veremos cuál es la reacción del público a la llegada del presidente del gobierno y veremos y contrastaremos también cuál es esa reacción por parte de la gente a la llegada del rey. Bueno, esta semana hemos vuelto a vivir en la política de nuestro país varios escándalos. Los conflictos generados por el gobierno, como comentas, Manuel, se solapan y antes de que uno finalice ya hay un nuevo frente abierto. Uno de los últimos tiene que ver con la posibilidad de que los terroristas más sanguinarios de ETA puedan salir antes de la cárcel debido a un cambio en la legislación. Vamos a poner todo en contexto por orden cronológico. Primero hay que destacar que algunos terroristas cumplen sus condenas en Francia y lo que estaba previsto es que al cumplir allí sus condenas fueran entregados a España para cumplir aquí las condenas que tienen pendientes en nuestro país. Lo que hemos conocido esta semana es que el Gobierno coló en la Ley Orgánica 7/2014 una rebaja encubierta de las penas de los terroristas, algo que es una reivindicación histórica por parte de Bildu para que se descuenten los años de cárcel que ya han cumplido en Francia. Además de la retahíla de mentiras del Gobierno para justificar este nuevo cambio, que además a continuación vamos a ir desgranando poco a poco, se une también otra mentira, la del Ministerio del Interior hace 2 años. Interior envió una carta el 2 de febrero del año 2022 a las víctimas del terrorismo donde se comprometía por escrito a no cambiar la ley y por lo tanto que no se descontarían a los etarras los años de cárcel cumplidos fuera de España. Algo que acabamos de comprobar ahora, 2 años después, que esa carta, Manuel, era falsa. Como vemos, la palabra de Fernando Grande Marlaska queda en nada, pero aquí hay una cuestión muy llamativa y que ha sido una de las claves esta semana, Javi. Sí, Manuel, lo llamativo es que los cambios de esta ley primero pasaron por la Comisión de Justicia sin que nadie de la oposición votara en contra y luego se aprobó por unanimidad el pasado 18 de septiembre en el Congreso de los Diputados. Es decir, todos los partidos de la Cámara votaron a favor de este cambio. Ahora la ley pasa al Senado, posteriormente se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado para finalmente entrar en vigor y aplicar la rebaja de condenas a los terroristas. Las víctimas se encuentran completamente indignadas. Hemos hablado aquí en la Trinchera de Llamas con Daniel Portero, hijo de Luis Portero, presidente de Dignidad y Justicia, y nos ha dicho esto. Las víctimas del terrorismo esta semana lo hemos pasado bastante mal, no, muy mal. Concretamente las víctimas de ETA, por la sencilla razón de que ya no solo tenemos que soportar que los terceros grados se den a discreción sin cumplir con los requisitos ni cumplir con la ley general penitenciaria, el artículo 72.6, sino que incluso el gobierno impulsa a través de subterfugios, como es el grupo comunista Sumar, una modificación en la ley 7/2014 en donde se facilita la salida presta, es decir, más temprana de los terroristas de ETA. No sabemos hasta qué punto Sánchez puede vender más a las víctimas del terrorismo por 6 votos de sangre. 6 votos de sangre que le servirán para aprobar los presupuestos. Es decir, lo que le dijo Otegi en su momento a Sánchez, el terrorista Otegi, presos por presupuestos. Cuando se han filtrado las consecuencias de la reforma legal, el Partido Popular ha retirado del orden del día en el Senado la votación final de la polémica norma, aunque la Cámara Alta no tiene instrumentos legales para frenar la ley, deberá pronunciarse de forma casi inmediata. Mientras tanto, la Dirección Nacional presiona al Gobierno para que retire el proyecto de ley. La realidad es que los populares cometieron una negligencia al no percatarse del cambio que el Gobierno había realizado en esta norma que estamos comentando. Todo ello pese a que el texto, ya con la reforma, fue votado y avalado por los 3 diputados del Partido Popular que constan como participantes en la ponencia encargada de redactar el informe. Estos diputados populares firmaron literalmente haber estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas. Los 3 representantes han puesto su cargo a disposición del partido, pero desde el Partido Popular prefieren asumir el error de forma colectiva y no de forma individual. Maite Loureiro, buenos días.
Buenos días. Feijóo ha asumido en primera persona la responsabilidad por el error cometido con la reforma del Gobierno que va a recortar penas a etarras, provocando su salida de la cárcel. Durante el primer pleno que tuvo lugar tras la marejada, el presidente del PP pedía disculpas públicamente a las víctimas del terrorismo por tercera vez y exigía a Pedro Sánchez una rectificación. Estos días muchos españoles se sienten decepcionados con mi grupo parlamentario y tienen razón. Pero, señor Sánchez, no es lo mismo un error, por injustificable que sea, que la bajeza moral de impulsar una ley a sabiendas. Usted, señoría, le dijo a las víctimas que no rebajaría las penas. Este es el correo electrónico del Ministerio del Interior fechado el 1 de febrero del año 2022. Aunque el voto del PP no era decisivo, el fallo ha dejado muy tocada la formación, que afronta su primera crisis interna desde la llegada de Feijóo a la presidencia del partido. El jefe del Ejecutivo aprovechaba el estado de consternación para mofarse del PP y negaba la excarcelación de etarras. ¿Usted sabe lo que vota o no? ¿Saben lo que votan o no saben lo que votan? ¿O saben lo que votan, pero después de ver cuál es la reacción en los medios de comunicación, echan la culpa a otros de sus errores? El próximo lunes, Marimar Blanco, hermana del concejal asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco, será la encargada de defender la posición del PP en el Pleno del Senado, según fuentes parlamentarias. El partido votará en contra de la reforma, al igual que Vox, aunque al no haber presentado vetos o enmiendas, la norma quedará igualmente aprobada. Gracias, Maite. No solamente en el Partido Popular reconocen el error, un diputado de Vox también ha ofrecido su dimisión al partido por lo sucedido. La portavoz en el Congreso, Pepa Millán, nada más conocer a principios de semana esta noticia, solicitó al Gobierno retirar la ley y también trasladó las disculpas por parte de su partido a los votantes. Trasladamos nuestras más sentidas y sinceras disculpas por este error que asumimos. Cualquiera que conozca la trayectoria de Vox en la lucha contra el terrorismo puede entender el pesar que nos produce la posibilidad de que se reduzca un solo día una condena de un terrorista de ETA. Y durante esta semana Moncloa ha dedicado todo su esfuerzo en defender una ley de la cual no había dicho absolutamente nada hasta el lunes, cuando no le quedó más remedio porque se conocieron las consecuencias que estamos comentando. Ya el martes asistimos en el Palacio de la Moncloa a una defensa absoluta de la modificación de esta ley por parte de la ministra portavoz Pilar Alegría, quien además atacó al PP en nombre de todos los españoles. En nombre de todos los españoles y de todas las españolas les exijo al Partido Popular que dejen de usar de esa manera tan partidista y desde luego esa manera tan obscena aquello que tanto daño hizo al pueblo español. Lo que es absolutamente indignante, absolutamente indignante. Por eso le pido al Partido Popular, le exijo al Partido Popular que lo dejen ya. Bueno, aquí hay dos puntos. Por un lado, el error que ha cometido el Partido Popular y Vox votando a favor de esta reforma que va a permitir una reducción muy sustancial de las penas a los terroristas que están cumpliendo penas de cárcel ahora mismo en España. Es un error, insisto, muy grave, imperdonable. Y prueba de ello es que el Partido Popular y Vox han pedido perdón y los responsables han puesto su cargo a disposición, lo cual es un gesto. Pero no ha tenido consecuencias, porque esa dimisión no ha sido aceptada por ambos partidos. Y los errores tienen consecuencias. Y los errores no solo tienen consecuencias, sino que deben, lógicamente, que tener algún tipo de depuración. Lo lógico en este caso hubiera sido la asunción de dimisiones. Aceptar dimisiones y que rodaran la cabeza de los responsables. Los errores se pagan. Y si cometes un error grave, pues lo lógico es que tenga consecuencias y se depuren las responsabilidades. Pero dicho lo cual, una cosa es un error y otra cosa es lo que ha sucedido en el Congreso por parte del Partido Socialista, que con un pacto por debajo de la mesa con Bildu y utilizando como herramienta a Sumar, presentaron a escondidas, con nocturnidad y alevosía, una enmienda para eliminar esa disposición que evitaba la conmutación de penas y la reducción de penas de prisión a los etarras. Eso no es un error. Eso es una traición a las víctimas, una traición al conjunto de los españoles.
y una traición a la dignidad misma. Porque es una vergüenza que el gobierno, junto con sus socios de Bildu y de Sumar, hayan colado por la puerta de atrás esta reforma legislativa que va a perdonar cientos de años de prisión a más de 40 terroristas, muchos de ellos con delitos de sangre, con más de 60 asesinatos a sus espaldas. ¿Quién está utilizando aquí el terrorismo? El Partido Socialista. Señora Pilar Alegría. El Partido Socialista. Y lo está justificando además con mentiras. Y la única verdad de todo este asunto es que el Partido Socialista Sánchez, el gobierno, está dispuesto a intercambiar votos por presos. Y eso tiene un nombre y se llama política basura. Y como comentábamos, el pasado martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno defendió esta ley, rueda de prensa además que llamó la atención por todas las mentiras que la ministra portavoz Pilar Alegría dijo ante los medios de comunicación y ante todo el país. Por ejemplo, aseguró que la norma que se aprueba ahora, dijo que es exactamente igual que la que aprobó Rajoy en el año 2014. Este texto que se va a aprobar en el Senado es literal, óiganme bien, literal al texto que aprobó el gobierno del Partido Popular del señor Rajoy aquí, en Consejo de Ministros del año 2014. Literal. Literal, decía Pilar Alegría. La realidad es que esa literalidad no existe. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Simplemente basta con comparar los dos textos para comprobarlo. La norma de Rajoy reconocía en el artículo 14 que las condenas dictadas por otros Estados miembros de la Unión Europea surtirán los mismos efectos jurídicos en España, pero el gobierno de Rajoy añadió en una disposición adicional un límite temporal para contener los efectos de esta ley. Es decir, lo que pretendía Rajoy era evitar que los etarras salieran antes de la cárcel y cumplieran íntegramente sus penas. Sin embargo, la nueva norma que se va a aprobar ahora se suprime la disposición adicional. Esto provoca que los etarras se vayan a ahorrar años de cárcel y, por tanto, no existe la literalidad de la que presume el gobierno. No es la única mentira que dijo Pilar Alegría. La segunda trampa llega cuando aseguró que la norma cuenta con el aval del Consejo de Estado. Pues lo primero que tenemos es un informe del Consejo de Estado el 16 de diciembre del 2023, en sus páginas 53 y 54, como digo, un informe que avala por unanimidad esta ley. Pero estas declaraciones, Adrián, como decimos, hay trampa, ¿no? Estas afirmaciones son una nueva mentira de Pilar Alegría porque no cuadran con las fechas. El Consejo de Estado emitió un informe favorable sobre el texto que se aprobó en el Consejo de Ministros en diciembre de 2023, pero la enmienda que provoca toda esta polémica no se ha aprobado hasta septiembre de 2024, es decir, hace tan solo 2 semanas. Por tanto, al contrario de lo que dice la ministra Alegría, el Consejo de Estado no ha dado su visto bueno a la enmienda a la que se refiere todo el mundo esta semana. Y durante estos días no es la única ministra que ha emitido estos bulos, también el ministro Marlaska ha hablado sobre una correcta transposición de la ley acorde a la Unión Europea. Y es simplemente transponer una normativa de la Unión Europea. Ayer lo expuse en una de las preguntas que se me realizó en el control del Gobierno e indiqué claramente que tenemos una decisión marco del 2009 que ya exponía el reconocimiento de las sentencias dictadas dentro del país, de los países de la Unión Europea, al objeto de determinadas decisiones judiciales, como podía ser la determinación del periodo máximo de cumplimiento de las penas. Así, el Gobierno continúa completando su discurso y las mentiras ante la más que posible salida de presos etarras de la cárcel. Las mentiras no solo llegan por parte de los ministros del Gobierno, también por parte del propio presidente Pedro Sánchez. Este jueves compareció en el Congreso de los Diputados para hablar de inmigración, a petición del Partido Popular, pero también se refirió al asunto que estamos comentando de los etarras. Después de 3 días de polémica, el presidente asumió el compromiso de que no se iba a rebajar la condena a ningún terrorista. No hay rebaja de condenas. Lo que se hace es tener en cuenta los años que los presos ya han cumplido en cárceles en el extranjero conforme al derecho europeo. A quienes se les condenó a 30 años cumplirán 30 años y a quienes se les condenó 10 años cumplirán 10 años. No hay rebaja alguna, señorías, del PP.
Esto es lo que dijo Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso, pero la realidad es que los condenados no cumplirán sus penas completas. Habrá que ver luego cómo aplican la ley los jueces en cada caso particular. Pero de lo que no hay duda es de la voluntad política del Ejecutivo en satisfacer la exigencia de los proetarras de Bildu de que los etarras salgan antes de la cárcel. Pese a que el debate del miércoles fuera sobre inmigración, casi toda la sesión fue un enfrentamiento dialéctico por esta reforma legal. La crónica parlamentaria es de Jesús Úbeda. Shalom, shalom. Hablemos de la crónica parlamentaria. La delegada de Ferraz en la presidencia del Congreso, Francina Armengol, interrumpió a un Feijóo redivivo que le decía al gobierno, con la sangre hirviéndole como nunca: ahí se quedan para siempre, con el aplauso de Otegi, de Chapote y de los demás. Quédenselo, señoría. Quédense ese aplauso y esos 6 votos. La tercera autoridad del Estado cercenaba el discurso del líder de la oposición exigiéndole que se ciñera al orden del día, cosa que no hizo con el presidente Sánchez, que se marcó una chapa anacóndica sobre la migración y los migrantes. Inmigración o inmigrantes son vocablos fascistas, no lo olvidemos, pero que ni mencionó el plan de equilibrio fiscal. Este miércoles Feijóo discurso indignado con el gobierno, con su propio partido y quizá consigo mismo, con la intención pírrica de enmendar ese voto inconsciente a favor de la excarcelación de 44 etarras. Con toda la sinceridad y la humanidad que se le pueden presuponer a un político en ejercicio, le pidió a Sánchez que retire la ley que deja sin efecto más de 300 años de prisión a los condenados por terrorismo de ETA. Tiene 5 días, hasta el 14 de este mes. Si le queda un mínimo de conciencia, le ruego que lo aproveche y recapacite. Con el paso de los minutos, el presidente del PP se caldeaba más y más, y Armengol sacó su fusil. Entonces, Feijóo dijo lo que debía y cómo debía. Yo tengo derecho a hablar de la dignidad de los españoles asesinados por ETA. Tengo derecho y lo voy a hacer. Ya digo, las perchas del Pleno eran la inmigración y el plan fiscal. Sánchez, previamente, solo se ocupó de la primera en una perorata asesina de unos 3/4 de hora, de esas con las que el cibor disfruta sabiendo que tortura al respetable. Sembró su sermón de lugares comunes, que si España es un país de migrantes, que sí. La derecha y sus socios de la ultraderecha intentan, lo hemos visto durante muchos debates en esta Cámara, intentan crear un monstruo donde solamente hay seres humanos buscando una oportunidad. Que si la desinformación del ejército de tabloides digitales, opinadores, de bots, etc. La bancada popular le interrumpió poniéndose en pie y aplaudiendo cuando entró en el hemiciclo Marimar Blanco, quien se sentó al lado de Feijóo. Por su parte, Abascal alertó sobre la invasión migratoria, responsable de una catástrofe en nuestras costas, nuestras calles y nuestros barrios. Pidió deportaciones masivas y una profunda reforma fiscal. Pero claro, a ver quién es el guapo que grita ahora: ¡que te vote Chapote, Sánchez! ¡Que te vote Chapote! Hasta la próxima semana. Bueno, si los jueces en la aplicación de la ley consideran que tienen que llevarse a cabo las rebajas de penas a los terroristas, serían muchos los beneficiados. Históricos terroristas como Xavier García Gaztelu, alias Chapote, José Javier Arizcuren Ruiz Cantauri, Félix Alberto López de la Calle Mobutu o Soledad Iparaguirre Amboto podrían ser excarcelados ya el próximo año, en el año 2025, adelantando su liquidación de condena al descontarse los años que pasaron en prisión en Francia gracias a la aplicación de esta nueva ley. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Un total de 44 terroristas se verían beneficiados por esta nueva treta socialista para contentar a los independentistas vascos y amarrar su apoyo de cara a los presupuestos generales del Estado. De esos 44 etarras que descontarán de su permanencia en prisión la pena cumplida en Francia, 23 de ellos cuentan en su haber con delitos de sangre, entre los que se encuentran altos cargos y veteranos de la banda terrorista. Entre los nombres más destacados se encuentra el de Xavier García Gaztelu, más conocido como Chapote, que vería su condena reducida en casi 7 años, lo que permitiría al terrorista volver a la calle en 2025, a pesar de contar en su haber con la participación directa en 14 asesinatos, entre los que se encuentra el del concejal de Hermoa, Miguel Ángel Blanco. El más beneficiado por esta rebaja sería el que fuera número 2 de la banda terrorista, Félix Alberto López, alias Mobutu, acusado del asesinato de 3 guardias civiles en 1980. A pesar de ello, en caso de entrar la ley en vigor, el ex líder terrorista sería uno de los 8 etarras que saldrían a la calle de manera inmediata. Otro de los ex jefes de ETA, José Javier Arizcuren, implicado en más de 7 asesinatos y otros tantos atentados, saldría a la calle solo un año después que Chapote, a pesar de estar condenado hasta 2032. Uno de los casos que más resalta es el de Soledad Iparaguirre, alias Amboto, que tiene la condena más alta de toda la banda terrorista,
más de 400 años. Sin embargo, a pesar de estar acusada del atentado de Mendizorroza y el asesinato de 3 agentes, su condena se rebajaría en más de 15 años. En total, 380 años de prisión y 62 asesinatos que el gobierno, con ayuda de la torpeza de PP y Vox, pasarán por alto. El pleno del miércoles respondía a la petición del Partido Popular para que el presidente del Gobierno compareciese por la crisis migratoria que está afectando a nuestro país desde hace ya varios meses. Desde la tribuna, en su primer discurso, Sánchez se ciñó al orden del día, aprovechó su primera intervención para culpar a la derecha de caricaturizar a la inmigración y alimentar la xenofobia. Además, anunció también una serie de medidas en materia de inmigración, entre ellas que va a reclamar más solidaridad a la Unión Europea, en la línea de lo demandado por el Partido Popular en los últimos días. Durante su comparecencia también señaló que va a llevar el nuevo reglamento de extranjería al Consejo de Ministros el mes que viene y un plan nacional de integración y convivencia intercultural. El mes que viene llevaremos al Consejo de Ministros una reforma del reglamento de extranjería que va a agilizar los procesos de los migrantes que residan en España, eliminando trámites burocráticos innecesarios, ordenando las figuras de arraigo y creando nuevas figuras en torno al empleo y las redes familiares. Todo ello se produjo un día antes de recibir en el Palacio de la Moncloa al presidente de Canarias, a Fernando Clavijo. La reunión se enmarcó dentro de la ronda de contactos que el presidente del Gobierno está manteniendo con los diferentes presidentes autonómicos. Vamos a conectar con Radio en Canarias. Paco Robaina, buenos días. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tras la reunión mantenida el jueves con Pedro Sánchez en la Moncloa, donde se trató el drama migratorio que viven las islas, expresó su desconcierto con la postura de su socio de gobierno en Canarias, el Partido Popular, durante esta última semana en la Cámara Baja. Ha sido la primera ocasión en la que el dirigente canario ha criticado de forma abierta y contundente la postura del PP, que no solo votó en contra de considerar la reforma de la ley de extranjería, sino que además decidió abandonar unilateralmente las negociaciones con el gobierno del Estado. No entendemos la postura del Partido Popular y cómo usó ese pleno para hablar de todo menos de la inmigración, y no entendemos las declaraciones del portavoz de Pachi López, que de manera frívola compara los migrantes menores no acompañados que llegan a nuestras islas con los turistas. ¿De qué estamos hablando? Ese es el nivel de este país. Fernando Clavijo ha subrayado que no solo no comparte, sino que no entiende ni puede justificar de ninguna manera la ruptura de las negociaciones sobre una crisis que se agrava cada día y que afecta notablemente a los recursos sanitarios y económicos de Canarias. A pesar de todo, el presidente canario de Coalición Canaria ha confirmado su intención de volver a contactar con su socio de gobierno para transmitir su malestar y también su voluntad de seguir negociando. Continúa pues la crisis migratoria en España. Hay que recordar que el tema de la inmigración ilegal se ha convertido en el problema número uno, en la preocupación número uno de los españoles según el último barómetro del CIS. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? No hay respuesta, no hay respuesta. Allá te apañes, le ha dicho Pedro Sánchez a Canarias. Allá se apañe el gobierno de Canarias. No hay ningún tipo de respuesta para frenar la oleada de inmigrantes ilegales que están llegando día tras día en cayucos a las costas de Canarias. Esta es la realidad. Bueno, sí hay una respuesta por parte del gobierno. El presidente ha anunciado esta semana en el Congreso que va a facilitar la homologación de títulos universitarios. Atención a los estudiantes de países como Mauritania, Gambia y Senegal. Esa es toda la respuesta del Ejecutivo. Homologar títulos universitarios de países subsaharianos donde no hay universidades y donde apenas hay titulados universitarios. Mientras tanto, este mismo gobierno tiene paralizados absolutamente la convalidación de títulos universitarios, la homologación de títulos universitarios a países hispanoamericanos. Miles de venezolanos, argentinos, ecuatorianos a la espera de luz verde por parte del ministerio correspondiente para poder ejercer su profesión aquí en España. Años de espera. Aquí todo consiste en lo mismo por parte del gobierno. Se dificulta enormemente la contratación en origen y la regularización o la llegada regular de inmigrantes y, sin embargo, se deja las puertas abiertas para la llegada de inmigración irregular, la llegada de inmigración ilegal facilitada por las mafias. Un auténtico sinsentido.
La reunión con Fernando Clavijo no fue la única que ha mantenido Pedro Sánchez esta semana. El presidente del Gobierno también ha mantenido encuentros con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, del Partido Popular, y con la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite. El objetivo de estos encuentros, según indicó el Ejecutivo, es reforzar y fortalecer la colaboración entre el Estado y los gobiernos autonómicos. También dijo que sirven para potenciar el diálogo e impulsar el entendimiento institucional. Vamos a ver lo más destacado de estas reuniones, Adrián. El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha rechazado este jueves en su reunión con Pedro Sánchez que se apruebe una financiación privilegiada para los separatistas catalanes a cambio de votos y de poder, y ha defendido un nuevo sistema para todas las comunidades y que no vaya en perjuicio de su comunidad. En la rueda de prensa tras el encuentro en la Moncloa, Azcón ha explicado al presidente del Gobierno que Aragón va a recibir el próximo año menos dinero de los presupuestos generales del Estado, y de igual modo Sánchez se ha reunido con la presidenta de Navarra, María Chivite, que lo único que ha hecho es echar balones fuera, negando la rebaja de penas para los presos etarras, culpando al Partido Popular y, al igual que sus compañeros de partido en el Gobierno, ha hecho referencia a la transposición de la directiva europea. La verdad es que el Partido Popular no puede pretender tapar su propia debilidad interna o su propia incapacidad culpando al Gobierno de Sánchez. ETA ya no existe, lejos de lo que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias a la fortaleza de esta democracia. No se rebajan las penas, cuestión que también se han dicho falsedades al respecto, y desde luego no ha sido Pedro Sánchez quien ha puesto esta iniciativa encima de la mesa. También ha pedido que Navarra siga teniendo más competencias para conseguir un autogobierno, y para las próximas semanas quedarían los encuentros todavía no agendados con las presidentas de Extremadura, Baleares y Madrid, y con los presidentes de Castilla y León y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Bueno, la realidad es que los problemas se le acumulan al presidente del Gobierno. Otro de los problemas que tiene Pedro Sánchez es el que le enfrenta con las federaciones del Partido Socialista, además del caso Koldo, además de su esposa, del caso de su esposa Begoña Gómez. Sánchez vislumbra el Congreso Federal más convulso desde que dirige el partido. Y todo porque se ha impuesto a varias federaciones que pretendían adelantar sus propios congresos autonómicos para llegar al gran cónclave de Sevilla, que se va a celebrar del 29 de noviembre al 1 de diciembre con sus liderazgos ya resueltos. Pedro Sánchez lo ha impedido. A los problemas de Castilla y León, con Luis Tudanca, se suman también otras federaciones como en Madrid, Cantabria, Extremadura o Andalucía. Rubén Fernández, buenos días. Sánchez empieza a perder el control de las federaciones. El madrileño Juan Lobato no da muestras de amilanarse, pese a que Ferraz le señala la puerta y está dispuesto a dar la batalla en primarias. En Aragón, Pilar Alegría solo cuenta con el respaldo de Huesca y Lambán busca sucesor con el apoyo de Teruel y sobre todo de la poderosísima Federación de Zaragoza. Así que en unas primarias entre la ministra y la más que probable candidata alternativa, Maite Pérez, el sanchismo perdería con toda seguridad. También en Andalucía hay problemas. No se encuentra relevo para Juan Espadas y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no da el paso. A las últimas horas se suma otro incendio en Cantabria, donde el líder Pablo Zuluaga empieza a ver cómo le crece la oposición interna, aunque la madre de todas las batallas está en Castilla y León. La dirección esperaba que el líder regional Luis Tudanca diera un paso al lado para poner a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pero lejos de amilanarse, adelantó las primarias, hasta que en la noche del pasado viernes el secretario de organización, Santos Cerdán, intervino y suspendió las primarias. En Ferraz hace tiempo que llevan intentando relevar a Tudanca, y lejos de tender puentes, se ha distanciado aún más de Sánchez, como prueban las críticas al concierto catalán. Ahora el partido queda dividido en dos. Lidera la oposición a Ferraz la diputada por León Andrea Fernández, exsecretaria de Igualdad de Pedro Sánchez en el Partido Socialista, y afín a sectores del sanchismo primigenio como Adriana Lastra. A favor de un nuevo liderazgo, además de Cerdán, estaría el miembro de la Ejecutiva, Javier Izquierdo, quien también suena con fuerza como alternativa si Redondo no da el paso. Y el líder de los socialistas leoneses, Javier Alfonso Cendón, enfrentado a su alcalde y a su otra compañera en el Congreso de los Diputados. Y de vuelta al Parlamento, una de las votaciones que sí han salido adelante en el Congreso esta semana es la que han respaldado la mayoría de grupos políticos para rebajar la actual tasa de alcohol al volante de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2. Lo que es lo mismo, pasa de 0,25 miligramos en aire expirado a 0,10. El Partido Popular incorporó una enmienda. En ella propone que se refuercen las campañas específicas sobre los riesgos del alcohol al volante, que se incrementen los mecanismos de sensibilización y se definan estrategias concretas para los reincidentes
reincidentes, entre otras medidas. La nueva tasa ya no distingue, además, entre conductores veteranos, nobles o profesionales, sino que será general para todos. Con la nueva normativa apenas se podrá tomar ni siquiera una cerveza al volante, ya que se daría positivo. Y en clave económica continúa la pugna entre la sanidad privada y el gobierno por la licitación del concierto de Muface, después de que en mitad de las negociaciones el Consejo de Ministros haya aprobado un aumento de la prima del 17%, Ignacio. Un aumento que, a pesar de tratarse de la mayor subida en su historia, dista mucho del 40% que reclaman desde la sanidad privada y del 25% sobre el que se negociaba hace apenas un mes. Así lo anunciaba la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Hemos aprobado el concierto de Muface para los años 25 y 26 con la mayor subida de la serie histórica, la mayor de toda la historia. Estamos hablando concretamente de 2.681 millones de euros, 300 millones más que la anterior. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, que permite a los funcionarios disponer de la opción de escoger una cobertura privada en materia de sanidad, conocen de la importancia de esta negociación, ya que podría terminar con el modelo de mutualismo administrativo conocido hasta ahora y supondría eso un caos sin precedentes en el sistema sanitario español. Muface y el Gobierno todavía cuentan con un margen de 3 meses para acercar posturas y tratar de llegar a un consenso. De no ser así, cerca de 1,5 millones de funcionarios pasarían a la sanidad pública, un hecho que metería todavía más presión al sistema sanitario, especialmente en algunas comunidades autónomas, tal y como relata Francisco Cabrillo, catedrático de Economía y profesor de Lea Business School. Si Muface desaparece, el cambio es muy grande porque hay mucha gente que se va a quedar sin la asistencia sanitaria a la que está acostumbrado y la sanidad pública va a recibir un flujo de muchísima gente que le va a ser muy difícil atender. Con este escenario, el Gobierno defiende el esfuerzo presupuestario, mientras las aseguradoras sostienen que no pueden seguir incurriendo en pérdidas porque están poniendo en riesgo su solvencia financiera. Por parte de la Fundación IDIS, reiteran que la propuesta del Ejecutivo es claramente insuficiente y apuntan que la inversión per cápita por persona en el régimen general es de 1.700 euros, mientras que en el caso de Muface la prima sería de 1.200, es decir, un 43% menos. Además, respecto a lo que daría la desaparición de este modelo supondría, IDIS señala las graves consecuencias en el modelo asistencial, ya que se incrementaría un 2% las visitas en atención primaria, unas más de 5 millones de personas. Además, también señalan el incremento del 266% en el número de pacientes en listas de espera y un 115% en cirugías. Y en clave internacional estamos también muy pendientes de lo que sucede en Israel, que extiende su invasión a todo el sur del Líbano y refuerza las operaciones con reservistas, mientras los terroristas de Hezbollah aseguran que están llevando a cabo enfrentamientos cara a cara con el ejército israelí a lo largo de la frontera y que le han hecho retroceder a los israelíes. Por su parte, Israel ha confirmado que ha conseguido eliminar a 2 comandantes terroristas de Hezbollah en una ofensiva aérea y también destruyó depósitos de armas en Beirut. Además, el ejército israelí también ha llevado a cabo un nuevo ataque que ha herido a 2 soldados de la ONU en el cuartel general de los cascos azules de Naquora, su base principal en el sur del Líbano. Ninguno de los heridos es español. Todo ello se produce cuando ha llegado a Madrid un tercer avión con españoles, 65 adultos y 3 bebés que viajaban en el tercer avión militar enviado a Líbano, ya se encuentran en nuestro país, con lo que ya son más de 300 los ciudadanos españoles, también de otras nacionalidades, evacuados de ese país por nuestro gobierno. La aeronave también ha trasladado material militar a los contingentes españoles desplegados en la región. Cabe recordar, por cierto, que este pasado lunes se cumplía un año de los atentados de Hamás en Israel y por ello varios cientos de personas convocadas por la Asociación Pro-Israelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio se manifestaron el mismo lunes en la Puerta del Sol de Madrid para recordar a las víctimas. Fueron 1.300 personas asesinadas, cabe recordar, en aquellos ataques hace un año, 300 secuestradas en una cadena de atentados que desembocó en la actual guerra en Gaza. Y en la agenda cultural de la semana tenemos también... Sí, hay noticia porque la Fundación Torre de Lidia pide al Gobierno el cese del ministro de Cultura por su actuación vergonzosa durante la entrega del último Premio Nacional de Tauromaquia. Los Reyes han entregado en el Museo Reina Sofía los premios nacionales de cultura concedidos en 2022 y 2023 a un total de 65 galardonados, entre los que figuraban
el otorgado a la Casa de Misericordia de Pamplona y al Juli, reconocido el pasado año por su retirada de los ruedos. Sí, el presidente de la Fundación Todo de Lidia, Manuel Victorino Martín, ha remitido una carta abierta a Pedro Sánchez para pedir el cese del actual ministro de Cultura, de Ernest Urtasun, tras su actitud en la entrega de los premios nacionales de cultura que hemos visto esta semana. Una actitud que, tal y como se expresa en la carta, es el colofón de su política sectaria, señalan desde la Fundación del Toro de Lidia. El premio se le entregó al torero Julián López el Juli por su retirada de los ruedos este año, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se negó a aplaudir durante el acto. El matador de toros, sin embargo, sí saludó al ministro, al tiempo que luego le afeó el comportamiento que tuvo. El señor Urtasun, aparte de ser un ignorante como ministro y un sectario, también es un maleducado. Llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia. La Trinchera de Llamas. Es Radio.